Gracias, Mari. Volvemos a Ezeiza, allí donde Sí. antes de anoche empezaba este desastre que terminó con una parte importante de este polígono industrial quemado. Juli. Pau, Santi, sí, y aquí continuamos porque sigue el trabajo de los bomberos. En estos momentos hay una dotación de los bomberos de Tristán Suárez que están trabajando porque el fuego todavía sigue y lo que nos dicen es que los bomberos no pueden ya hacer trabajos de remoción, sino que están esperando que el fuego se termine de consumir, están haciendo una guardia de cenizas. Y están a la espera de que el fuego termine de consumir lo poco que queda de alguno de estos galpones del polígono industrial de Ezeiza, que está ubicado en el kilómetro 45 de la autopista Ezeiza-Cañuelas, que es donde estamos nosotros ahora, y en donde el fuego y el humo todavía continúa. Quiero que caminemos un poquito porque nos dejaron para poder ver el tamaño y la magnitud de los destrozos. Esto arrancó, como bien decías, Pau, el viernes por la noche. Lo que nos decían es que primero hubo un fuego a las 7 de la noche, que eso fue controlado, pero que después explotó un reactor de esta empresa de agroquímicos y ahí es cuando se desata el desastre, que además de alcanzar el fuego en varios de estos galpones, destrozó por completo muchas de las fábricas y de los galpones que estaban allí cerca. Acá vemos este primer galpón negro que es de una fábrica de aluminios que tiene las chapas completamente destrozadas y que nos decían que la destrucción es bastante importante. Y lo que está pasando ahora es que mucha gente empiezan a llegar muchos de los que trabajan aquí y acompañados de las distintas empresas de seguros, porque claro, lo que quieren ver es hasta dónde llegan las pérdidas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el galpón de Iron Mountain quedó completamente destrozado, es el que podemos ver aquí próximo a esta primera estructura de vidrios. La de agroquímicos, que es donde comenzó el fuego, también destrozada por completo, pero muchos de las fábricas que están en este predio quizá no fueron alcanzadas por las llamas, pero sí por la onda expansiva de la explosión. Entonces están llegando muchos de los dueños y de los trabajadores para ver cómo están sus cosas, cómo están sus lugares, cómo están sus empresas en algunos casos, y como les decía más temprano, algunas que están funcionando con normalidad, como es el caso de Molino Cañuelas, que llegó un camión más temprano a buscar mercadería y que pudo hacerlo con normalidad, y eso estaba a unos 100 metros de acá. Pero las que están al menos en esta primera calle del polígono de Ezeiza, ven ustedes, ¿no? Ves gente que viene allí caminando y evaluando los daños, que realmente son terribles, y hasta el momento una sola dotación de bomberos trabajando en estos momentos para controlar lo poco que queda de fuego, que están a la espera de que termine de consumir lo que queda de algunas de las fábricas que comenzaron a prenderse el viernes por la noche. Bueno, allí vemos lo que son las imágenes, lo que ha dejado esta locura de este incendio con estas explosiones. Y ahora vamos a seguir conversando de esto. Juli, en un ratito volvemos con vos para seguir viendo qué pasa allí en Ezeiza. Porque la pregunta que nos hacemos es, bueno, todo este humo, ¿no? Este humo negro, estas explosiones, esto que además llegó con una onda expansiva muy amplia y este humo que llegó a una gran parte de la población, bueno, ¿qué significa, no? ¿Qué es? ¿Qué efecto puede llegar a tener? ¿Y cómo se puede determinar también qué ocurrió ahí, ¿no? ¿Y qué fue todo lo que explotó? Ahora no queda nada. Uno puede ver ahí, vos decís, pero si eso está reducido a cenizas, ¿cómo podés llegar a averiguar qué es lo que pasó también allí, no? Bueno, para eso vamos a hablar con Carlos Colangelo, que es perito químico forense y nos va a poder ayudar a conocer cómo es esto, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Como decía recién Santi, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo se hace un peritaje de este tipo? Bueno, el peritaje básicamente lo primero hay que ir al lugar y tomar muestras para analizar qué es lo que sucedió. Puede haber varias presunciones. Entonces uno podría decir, ¿puede ser un desperfecto eléctrico? Esa podría ser una presunción. Cortocircuito que prendió cortocircuito, material Pero ahora incombustible. que digamos que no queda nada, ¿cómo te das cuenta que hubo un cortocircuito? ¿Te das cuenta? Básicamente esa ya es una tarea que interviene otro tipo de peritaje, porque más que nada es un peritaje de tipo que interviene los bomberos. Claro. Pero para las sustancias químicas uno puede llegar a detectar y, por ejemplo, puede tomar una porción del material que está en el piso y se lleva al laboratorio. Ahí se puede hacer, por ejemplo, una destilación y se puede separar los componentes y después analizar para ver cuál es el principio activo que encontramos. ¿Qué fue lo que prendió? Ahí adentro. ¿Qué fue lo que se incendió ahí? Claro. Porque hay varias
posibles o potenciales sustancias que pueden iniciar un incendio. Entonces, ¿qué tenemos? Sustancias inflamables, puede haber un problema de incompatibilidad. Son varias hipótesis que hay que empezar a ir descartando. Entonces, yo creo que el análisis va a empezar según las difusiones. Mañana empieza la tarea pericial para ver entonces este comienzo y tratar de determinar cuál fue él o los componentes que han iniciado el incendio. Entonces, un perito no puede entrar ahí si todavía sigue habiendo fuego, claro. ¿no? Básicamente siempre van a determinar una cuestión de seguridad física, los bomberos, para permitir el ingreso y tomar adecuadamente las muestras. O sea, yo considero que hasta que el incendio no quede extinguido, evidentemente... Y que no esté enfriado todo, ¿no? Porque me imagino que eso estará a unas temperaturas que cómo tomas las muestras, cómo No, trabajás. eso tiene que estar más bien frío, claro. Y después ahí se pueden llegar a tomar entonces las muestras. Entonces hay que ir con los medios idóneos, también con protección respiratoria, porque el medio ha generado ceniza. Y la ceniza, yo la llamo la basura del fuego, porque en realidad queda como componente invisible, pero con impacto permanente. Entonces, ¿qué puede haber dentro de esas cenizas que podemos inhalar? Puede haber metales, puede haber hidrocarburos policíclicos aromáticos que son cancerígenos, puede haber dioxina, furanos, puede haber hasta microplásticos. O sea, tenemos una multitud bastante amplia de compuestos químicos que hay que ver cuáles son, y yo creo que esto también amerita un estudio también en mayor profundidad, para ver desde el punto de vista analítico cuáles son las sustancias y cuáles pueden ser los impactos para que después el médico diga cuál es el impacto en la salud pública. Y en el informe final que, por ejemplo, puedes emitir a partir de un trabajo en un incidente así, el objetivo es determinar qué ocurrió y además dar esas advertencias de salud pública. ¿Esos son un poco los dos carriles por donde corre ese informe? En general, el juez o el fiscal que interviene en la causa lo que hace es determinar lo que se llaman los puntos de pericia. Entonces, los puntos de pericia están generalmente bien enfocados, tienen que ser claros para el perito. El perito no puede presumir absolutamente nada. Claro. Va a cumplir una instrucción que le da el juez o el fiscal para decir qué es lo que pasó, y en función de eso el perito va a desarrollar su metodología de análisis. Y aparte de eso, yo creo que va a haber dos grandes áreas, o tres. Una que va a estar circunscrita a una pericia técnica, con posiblemente peritos químicos y algún perito ingeniero o de bomberos, y después para el impacto en la salud tendrá que haber un perito en el área de la salud, de la medicina, para no superponer y evitar también la nulidad de la pericia. Pero esto tiene que estar perfectamente definido. Pues está delineado, ni bien arrancan. Sí, y puede haber una apertura del juego para decir cuál es una ampliación por parte del perito y todo otro dato de interés que generalmente se pone al final. Y ahí le abre el juego al perito para poner otras cosas que ha determinado o si que ha visto. Por ahí vos encontrás algo que no te pidieron, pero algo que consideras importante. Exactamente, pero eso tiene que estar perfectamente delineado, con una frase que generalmente y todo otro dato de interés o toda otra cuestión que el perito estime importante. Si no, se está saliendo de la estructura básica que le pidió el juez o el fiscal. Claro, generalmente el proceso es así. Esto también es importante porque me imagino que los seguros estarán esperando, digamos, toda esta información. Digo, si había material que no estaba declarado, material inflamable que no estaba declarado, digamos, para lo que va a ser la cobertura de los seguros. Sí, yo creo que básicamente las distintas empresas tienen que tener un stock definido de qué es lo que estaban almacenando por un lado. Tienen que tener también las hojas de seguridad y los procedimientos internos para que la gente sepa cómo desenvolverse ante un accidente de este tipo. Esa diría que es la cuestión básica. Y también ver cómo está delineado, y esto posiblemente pase a una fase de pericia ingenieril, para ver la distribución de los distintos edificios, para ver las cercanías uno a otro, porque puede haber también problemas de altas temperaturas, que simplemente por el hecho de la alta temperatura puede ser que algo entre después en combustión, depende de las cercanías del lugar y de las propiedades físico-químicas del producto. Sí, todo eso lo tienen que determinar en ese momento, y eso va a influir también en lo que decía Paula, ¿no? También de pronto en cómo opere después un seguro en un lugar así. Claro, en función después del resultado de la pericia, después, bueno, evidentemente las compañías de seguro van a tomar después cartas para decidir qué es lo que hicieron, y básicamente ahí se va a definir
y delinear los grados de responsabilidad de las distintas empresas, si es que declararon los productos, si tenían seguro, por otro lado, la parte de estructura, la parte de almacenamiento, porque también, como habíamos iniciado al principio, puede haber sido un problema eléctrico, ya se verá, puede ser un problema de incompatibilidad, porque yo no puedo guardar una sustancia por orden alfabético. Sí. Claro. Depende de las posibilidades, el potencial. Pasa cuando están cerca o con el calor en esos galpones. Exactamente. Y también un problema de mal manejo. Entonces hay varias cuestiones. La gente tenía capacitación, o sea, van a saltar un montón de cosas que seguramente el perito va a pedir para ilustrar en función de cómo estén alineados los puntos de pericia. Entonces, en función de eso. Y ahora digo, ¿no? Si los papeles de habilitación, de todas estas cuestiones estaban ahí y no quedó nada, ¿cómo se buscan? ¿Cómo se trabaja con eso? Hay que ver los registros después que quedan. Es una muy buena pregunta. ¿Y qué tipo de registros quedan en las autoridades de aplicación? Claro. Entonces, a veces uno busca de estas empresas que están en este polo o en otros polos industriales, y podemos encontrar que a veces no hay ningún tipo de información. Y aún haciendo un buceo muy profundo, uno no encuentra absolutamente nada. Entonces a veces queda en un tema de nebulosa. Yo me imagino que ahí después el juez tendrá otras herramientas como para poder hacer un acercamiento para dar respuesta a este punto que estaba preguntando. Incluso si hay, no sé, tal vez había un circuito cerrado de cámaras, tal vez esos registros de video se almacenan en alguna nube que se puede acceder, o si no, o si se perdió absolutamente todo. Claro, sí, hay que ver exactamente. Todavía estamos en un inicio, a pesar de que ya llevamos casi 24 horas del inicio de este problema, y yo creo que con la pericia que se va a iniciar mañana, todos estos puntos se van a dilucidar. Claro. Y con daños, por ejemplo, ayer veíamos los destrozos que habían ocurrido hasta en el centro de Spegazzini, ¿no? Que estaba como a 2 kilómetros de ahí por las explosiones que se habían ocasionado allí. Allí se puede o pueden llegar a accionar judicialmente contra una empresa de allí por los daños que sufrieron en un local en Spegazzini. ¿Ese tipo de cosas ocurren cuando pasan estos desastres? En realidad ya esa pregunta excede un poco excede lo suyo, pero mi tal cuestión, vez, pero sí. Entendería que sí, porque si está delimitada la responsabilidad, en ese grado de responsabilidad, evidentemente, las empresas van a accionar contra el responsable de las rupturas de vidrio o daños materiales. Evidentemente, la explosión fue realmente significativa. Pues los medios indicaron que hasta en Uruguay detectaron la explosión a través de sistemas sismográficos. O sea, evidentemente fue una explosión de una naturaleza realmente inconcebible. Y una pregunta que entiendo que es difícil de contestar, pero por ahí, ¿se puede saber si fue intencional o no? ¿Hay manera? Eso es bastante difícil de poder saber, básicamente porque yo creo que el incendio y la explosión ha destruido todo. Entonces, como decía Santiago, si hay un registro en la nube de algún tipo de cámara y un video, yo creo que sería más que nada contundente, evidentemente, y no hay discusión. Pero yo creo que encontrar una evidencia física, a menos que parte de la investigación lleve a que un resto de solvente o de algún compuesto inflamable esté en un lugar donde no debería estar. Entonces eso haría presuponer... O se encuentre un componente que no estaba ahí antes, que no es habitual que estuviera. Exactamente. ¿No? O sea, entonces yo creo que... hay querosén, que habitualmente no se movía en esa empresa. Claro, y no se movía querosén u otro solvente, entonces ahí se va a empezar a investigar un poco más profundo y se harán después careo entre los empleados o la gente que pueda haber ingresado. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por traernos todo este conocimiento. El agradecido soy yo por la invitación y bueno, y queda también abiertas las puertas para cualquier consulta. Yo soy presidente del Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires y estamos abiertos a cualquier tipo de contacto que quieran hacer con nuestra entidad. El agradecido soy yo otra vez. Muchas gracias. Muy amable. A ustedes. Bueno, hacemos la pausa. En un ratito vamos a estar hablando del tema.